sus gustos del sonido. Es verdad que cada variedad tiene un tono que le es el más adecuado, pero ese es el tono definido por norma, pero el placer no tiene norma, por tanto, el consumidor le gusta o no le gusta. Esta es la variedad Negro Saurí. Negro Saurí, un experimento, ¿no? Sí. Que estáis haciendo con... Monedita y con concentración en los. Claro, como que lo sirven así solo, dices, podría ser el rosado que estáis más acostumbrados, es el proyecto picudo, pero claro, cuando que lo lleváis a la nariz, decís, no es el mismo aroma. Entonces, ahora, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es diferente. Es otro aroma de rosado, completamente diferente. El color está limpio, está brillante, el aspecto está estupendo. ¿Por qué nos lo llevamos aquí? Porque la luz incide verticalmente y es la mejor forma de verlo. La altura de los ojos. ¿Qué veis también en la copa? Unas lágrimas, ¿verdad? Parece como que cayeran por la copa unas lágrimas. Esas lágrimas son de propanio, que es glicérico. Es decir, un vino con un contenido alcohólico adecuado, por encima de los 12 grados, automáticamente hace lágrimas. Sabéis que los franceses le llaman muslo, pero aquí era un cachondeo, decíamos este vino tiene muslo. La afición que tenemos enseguida a todo el sentido, todo el mundo se moría de risa y luego teníamos que llamar lágrimas. El aroma es un aroma discreto, no podemos decir que sea muy expresivo, pero es un aroma muy limpio también, no tiene nada que nos incomode, nada que nos moleste, de una intensidad media, con respecto al blanco anterior es menos intenso, lo que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino simplemente el aroma que le corresponda. La entrada en boca tiene volumen, es un vino que enseguida le medimos, ocupa toda la boca rápidamente, posiblemente sea característico de la variedad, no tiene puntas, no tiene estrías, no notamos el carácter ácido en los costados y notamos la boca como llena, como ocupada. Yo no lo tomaría con lo mismo. Sabéis que es muy importante, casi nunca bebemos sin comer. Solo bebemos sin comer, o sea, con los técnicos o los borrachos. Generalmente la gente bebe comiendo. De ahí la importancia de decir, yo lo armonizaría con una comida o con otra. La palabra maridaje a mí me espanta, me parece horrorosa, no sé de dónde tenemos la palabra, porque es feísima. Lo hemos hecho por glamour y creyendo que era francesa, los franceses no la usan. Y además la palabra maridaje te condiciona a una sola opción, porque si no, no es maridaje, es putiferio. No, como soy una persona enormemente libre, no quiero que nadie me condicione a tomarlo solo con una cosa. Entonces prefiero decir armoniza con, y no se marida, maridaje, feísimo. En la Real Academia de Gastronomía hemos eliminado completamente la palabra maridaje. Le encuentro un gran volumen en boca y hay un momento dado en el centro de la boca que da la impresión de como si tuviera algo de azúcar, algo dulce, y además se nota porque al moverlo tiene más peso que el anterior. En la copa está grande, que se nota mucho aquí, es donde notamos el peso del vino, por eso yo la cosa que lo haga casi. Tiene un contenido glicérico, una riqueza en el volumen muchísimo. Para mí es un vino limpio, muy sincero, es una sorpresa, yo nunca había probado esta variedad. La vi ayer en el campo. Parece ser que pudiera ser la Merenzao, según los estudios que está haciendo el CACIM. Ellos lo van a ver por... Ahora yo creo que la única forma de verlo es haciéndole el ADN. Y si sale claro, utilizando carbono 14, no van a tener otros. En principio me parece un vino muy grato, muy fácil de tomar. Más complicado que el del rosado que vamos a tomar después para tomar con platos con ajo. Iría más con las pastas.
El blanco es blanco porque se fermenta solo el jugo. En cuanto que el jugo roce con las partes sólidas, con la bebida, con la piel, etc., y esté a temperatura más que media, automáticamente